Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el toque filosófico, una página de filosofía. En esta ocasión vamos a revisar una página del sobrino de Ramón, un texto de Denis Diderot. En esta ocasión les voy a leer el inicio del texto que me parece que es bellísima. Sin embargo, la página que se va a comentar a lo largo de este texto es otra. Quédense para descubrirlo. Haga bueno o haga malo, tengo la costumbre de irme a pasear sobre las 5 de la tarde por el Palacio Real. Es a mí a quien se ve siempre solo, meditando en el banco de Argentson. Converso conmigo mismo de política, de amor, de arte o de filosofía. Abandono mi espíritu a todo su libertinaje. Le dejo seguir la primera idea sensata o loca que se presente, igual que vemos en la Alameda de Foy a nuestros jóvenes disolutos seguir los pasos de una cortesana de aspecto casquivano, rostro risueño, ojos brillantes y nariz respingona. Abandonar a esta por otra, atacándolas a todas y no comprometiéndose con ninguna. Mis pensamientos, esas son mis rameras. Si el tiempo es demasiado frío o demasiado lluvioso, me refugio en el café de la regancia. Allí me distraigo viendo jugar ajedrez. Fin de la cita. Bueno, los dejo en el café del día de hoy. La página que les enviamos ahora es, permítanme decirlo, un documento que les va a resultar inolvidable. La obra es una obra de Diderot, escrita entre 1761 y 1774. Trabajó varias veces, varias épocas en esta obra y le tenía un aprecio muy particular. La obra pasó a la inmortalidad filosófica porque en 1804 Goethe, que la descubrió en francés, la tradujo al alemán y la conocieron pues, todos los cercanos a Goethe, incluido Hegel. Y Hegel utilizó esta obra, El sobrino de Rameau, para caracterizar uno de los periodos de la fenomenología del espíritu. Yo tendré que hablar un poco de eso para que vean quién es el sobrino de Rameau. Es una obra, Hegel mismo dice que es la novela más dialéctica que leyó nunca, la novela más llena de dialéctica que leyó nunca. Y la obra goza de un enorme aprecio. Me sorprende que en letras francesas no la lean porque la obra goza de un aprecio enorme en la cultura francesa. Eh, Nosotros la leímos en el seminario de la fenomenología del espíritu hace años y Yaret, que fue testigo de esa lectura, recuerda bien que cuando el grupo de mis alumnos decidió buscarse un título, decidió buscarse un nombre que agrupara a todos, eligieron en una primera instancia Los sobrinos de Rameau. Eh, Tenían enteramente razón, hubiera sido un nombre extraordinario, claro que los hubiera hecho caer en la irrisión, pero era un nombre que indicaba bien el espíritu que está detrás del sobrino de Rameau, que es un espíritu profundamente crítico. Hegel va a decir que es una conciencia muy profundamente desgarrada. Yo les voy a leer algunas partes del sobrino de Rameau, porque el sobrino de Rameau es una conciencia muy profundamente desgarrada. Como ustedes pudieron ver al inicio, el sobrino de Rameau empieza a burlarse de las enormidades y dice que él es un mediocre, que él quiere ser un mediocre, que afortunadamente en la vida lo hicieron mediocre, aunque siempre tiene pretensiones de ser bastante más de lo que es. Lo que vamos a asistir, en lo que se asiste en esta obra, es en realidad en la presentación, dice Hegel, creo que tiene razón, de una conciencia literalmente prerevolucionaria. Es decir, una conciencia que ya no soporta la situación en la que está, que vive en la contradicción y que justo por esa contradicción se manifiesta como la ruptura, como el desgarramiento total.
Déjenme leerles alguna parte del sobrino de Rameau. Dice, encontré ahí uno de los pájaros más raros de este país, en donde Dios no ha dejado que falten. Y es cierto, en Francia no faltan los pájaros muy raros, ¿no? Es una mezcla de altanería y de bajeza, de buen sentido y de desatino. Las nociones de honradez y de honor deben andar extrañamente embrolladas en su cabeza, pues muestra las buenas cualidades que la naturaleza le ha dado sin ostentación y las que ha recibido malas sin pudor. Y en efecto, en la obra, Rameau se va a mostrar a la vez como alguien capaz de describirse y de injuriarse muy profundamente, pero al mismo tiempo eh, capaz de ennoblecerse a través de esa injuria. Y es justamente esa dialéctica entre la conciencia desgarrada, que vive el desgarramiento, pero que en ese desgarramiento se supera a sí misma y entonces ve las cosas desde la totalidad de lo que Hegel, eso es lo que Hegel considera que es el espíritu de la época, el espíritu prerevolucionario de la Francia del 18 y la grandeza y la bajeza unidas en un único personaje. Eh, Déjenme leerles un poquito de la fenomenología para que vean cuál es el tono. Dice Hegel en la fenomenología en la página 308, el contenido del discurso, el espíritu dice de sí y en torno a sí mismo, es por tanto la inversión de todos los conceptos y realidades, el fraude universal cometido contra sí mismo y contra los otros. Y la impudicia de expresar este fraude es precisamente y por ello mismo la más grande de las verdades. Es un fraude, pero es un fraude que se expresa a sí mismo, que se expresa abiertamente a sí mismo. Y justo porque es el fraude expresándose a sí mismo, dice Hegel, manifiesta la más grande de las verdades. ¿Cómo colocar al sobrino de Rameau en el desarrollo de la fenomenología? Ahí voy a empezar para que vean de qué está hablando Hegel. Hegel está en esta parte de la fenomenología hablando de algo que él llama la cultura y la gran cultura. Es el periodo que Hegel trata de describir, sobre todo como la aparición del absolutismo francés y luego, gradualmente, la descalificación de esa situación histórica. Hegel arranca diciendo que hay dos grandes manifestaciones del espíritu de la época, cuando agotado el mundo feudal, irrumpen, dice él, por un lado, el Estado, el Estado como lo universal que cubre a todos, y la riqueza, como la forma particular en el que se muestra el bienestar general. Por un lado está el Estado y por otro lado está la riqueza. Frente a ellos, la conciencia tiene que elegir. La conciencia se forma juicios acerca del Estado y acerca de la riqueza. Y por ejemplo, dice Hegel, en ese momento la conciencia noble ve en el Estado la realización del fin más alto. El noble de la época, dice Hegel, está dispuesto a sacrificar su vida por el Estado porque ese sacrificio del espíritu noble por el Estado lo coloca en la cumbre de la realización de sí. Esa es la conciencia noble en el momento en que encuentra el Estado. Y esa conciencia noble ve a la riqueza como una suerte de consecuencia de esa entrega al Estado. De manera que Hegel dice, hay un momento en que la nobleza, la aristocracia europea y francesa en particular, se entregó al Estado y entregaba gustosamente la vida por él. Pero la situación se deterioró. La situación se deterioró al punto que cuando el Estado, dice Hegel, cobró la forma de un monarca, el noble, que originalmente se sacrificaba voluntariamente por el Estado, dejó ese heroísmo de la acción, para convertirse en lo que él llama el heroísmo del halago. Es decir, cuando Luis XIV
concentra el poder, toda la nobleza europea, la nobleza francesa, se reúne en torno a él, pero ya no se entrega en términos heroicos, sino se entrega simplemente como servidumbre, como mansedumbre. Y dice Hegel, ahí el noble se envilece, la nobleza francesa se envilece porque sabe que entregándose al monarca, a Luis XIV, va a obtener riqueza. Pero esa entrega de la aristocracia francesa hace que el noble pierda su conciencia noble y se vuelva una simple conciencia vil. Es a lo que Hegel llama el lenguaje del halago. Es decir, el noble heroico anterior se ha convertido en el cortesano lambiscón de Luis XIV. Este cortesano entrega su dignidad a cambio de riqueza, porque Luis XIV es efectivamente la fuente de riqueza. Si recuerden ustedes que en esa época Luis XIV puede distribuir terrenos, riqueza, propiedades, ¿no es cierto? Y entonces, dice Hegel, la conciencia noble se ha envilecido. La conciencia noble se ha convertido en una conciencia vil y ya no hay diferencia entre conciencia noble y conciencia vil. Este lenguaje del halago tiene como contrapartida el lenguaje que vamos a ver aparecer en Rameau, es decir, el lenguaje del desgarramiento. Si nosotros vemos, dice Hegel, a la conciencia noble, nosotros vemos que se ha envilecido, entregó su honor y todo lo que puede decir ahora es que a cambio de su honor, a cambio de su dignidad, a cambio de su en sí, como dice Hegel, recibe riqueza. Solo que esa riqueza se le presenta como externa a él. La riqueza que él recibe, la recibe a través de Luis XIV, de manera que se tiene que alienar por completo para poder recibir esa riqueza externa. Del lado de la conciencia vil, de la conciencia no noble, sino de la conciencia vil, las cosas se presentan de manera un poco diferente. Para la conciencia vil está por un lado el Estado y por el otro la riqueza, pero él ve que esa entrega hacia el Estado, esa entrega que la conciencia vil hace de sí misma, no es en realidad sino falta de nobleza, pérdida de dignidad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con respecto a la riqueza. Y ya empiezan a ver por dónde va el sobrino de Rameau. El sobrino de Rameau muchas veces va a decir, claro que quiero el dinero, yo sé que no sirve para gran cosa, pero pues hay que vivir, hay que comer bien, hay que estar siempre bien, ¿no es cierto? El lenguaje del desgarramiento va a empezar a darse cuenta de que tanto el Estado como la riqueza, que aparecen como los universales, en realidad son pura vanidad. Y Rameau va a ser justamente el epítome, el paradigma de esa conciencia desgarrada que ve esas dos fuentes, por un lado el Estado y por el otro lado la riqueza, que las desea, pero al mismo tiempo las desprecia. Rameau le sirve justamente a Hegel para mostrar ese desgarramiento de la conciencia que sabe que tiene que alienarse ante otro, pero que esa alienación ante otro es a la vez fuente de ignominia y sin embargo es capaz de superarla y convertirla en fuente de dignidad. Justamente ese va a ser el sobrino de Rameau. Es una conciencia profundamente desgarrada que ya no ve en su estado espiritual, en su momento espiritual, ninguna realización, sino que por el contrario solo ve vanidad, solo ve una entrega absurda de sí misma y por tanto va a vivir en el completo desgarramiento. Ese es el sobrino de Rameau. ¿Por qué es una conciencia dialéctica? Porque él a la vez vive el desgarramiento y lo supera. Ve la totalidad de su tiempo, pero la ve como mera vanidad, la ve como un fracaso y él mismo no hace más que presentarse de manera totalmente irónica, ¿cierto? Déjenme leerles una parte del sobrino de Rameau para que vean lo que estamos queriendo decir. Como no encuentro la cita que estaba buscando, vean un poco lo que Rameau le dice. El sobrino de Rameau cuenta, como ustedes ya vieron, el encuentro de dos grandes conciencias. Por un lado, el sobrino de Rameau, esta conciencia desgarrada de la que hablaré un poco más
extensamente después, y por el otro un filósofo que se pasea por París y que dice de repente cuando hace mal tiempo me meto en un café y ¡zas! Que me encuentro al sobrino de Rameau. No lo quiero, no me gusta, pero es una mezcla a la vez de dignidad y de atrocidad. Y en él se mezclan los pensamientos más opuestos que uno puede imaginar. El diálogo es un diálogo particular, porque mientras Rameau va a burlarse de todo, va a cambiar constantemente, el filósofo trata de decirle que no, que si hay valores, que trata de mantener una cierta coherencia en el mundo, coherencia que Rameau va a destrozar completamente una y otra vez. Vean, por ejemplo, eh, el diálogo que establan Rameau y el filósofo a propósito de la educación de la hija del filósofo. Rameau le pregunta si tiene una hija y le dice, sí, tengo una hija. Y dice, ¿qué edad tiene vuestra hija? Respuesta del filósofo, ¿qué diablos? Dejemos a mi hija y a su edad y vamos a los maestros que deba tener. Eh, Perdón, la expresión es una traducción española. Pardiez, no conozco a nadie más testarudo que un filósofo. Suplicando muy humildemente, ¿no podría saberse de Monseñor el filósofo qué edad tiene la señorita hija? Bueno, suponedla de 8 años, le dice el filósofo. 8 años, pues hace 4 que debía tener los dedos sobre las teclas. Respuesta del filósofo, ¿acaso no me preocupe demasiado incluir el plan de educación, un estudio que ocupa tanto tiempo y que sirve tan poco como la música? ¿Qué le enseñáis? Dice el sobrino de Rameau. A razonar bien si puedo, cosa poco común entre los hombres y más rara aún entre las mujeres. Respuesta de Rameau, dejarla que desatine cuanto quiera, con tal que sea bonita, divertida y coqueta. Respuesta del filósofo, puesto que la naturaleza ha sido bastante ingrata con ella al darle una constitución delicada, con un alma sensible y exponerla a las mismas penas de la vida que si tuviese una constitución, un corazón de bronce, si puedo, le enseñaré, dice el filósofo, a soportarlas con valor. Respuesta de Rameau, dejarla llorar, sufrir, hacer melindres, tener los nervios de punta como las demás, con tal que sea bonita, divertida y coqueta. ¿Qué no le enseñaste el baile? Responde el filósofo, yo nada más preciso que sepa hacer alguna reverencia, mantener una actitud digna, presentarse y saber andar. Y no le enseñáis nada de canto, lo necesario para pronunciar correctamente. Y música, si hubiera un buen maestro de armonía, con gusto se la confiaría 2 horas y más. Y le dice Rameau, qué fácil me sería probaros la inutilidad de todos esos conocimientos en un mundo como el nuestro. Y Rameau le dice, ¿y qué le enseñáis a su hija? Y entonces el filósofo responde, bueno, pues a razonar, a ser honesta, a ser recta. Y entonces Rameau le dice, bueno, ¿y dónde va a vivir? ¿En París o en Esparta? Porque si es en París, la estás jeteando por completo. Estás equivocando completamente la educación de tu hija y lo único que pasa es que la vas a echar a perder. Vean ustedes, Rameau va a disolver todo, ¿no? Por ejemplo, hay otra escena muy interesante en el que Rameau tiene un hijo y le pregunta el filósofo, ¿cómo lo educa? Y dice, bueno, mire, es muy sencillo. Cuando tengo una moneda de oro, cosa que me sucede muy raramente, pues me la pongo en la bolsa, me planto frente a mi hijo y me paseo frente a él. Y le hago ver que estoy muy orgulloso de mí mismo, que todo mi valor y todo mi coraje vienen del Luis de oro que tengo en la bolsa. Y me paseo frente a él muy conchudo y muy valiente. Y luego me lo dejo robar. Dice el filósofo, pero ¿cómo? Pues sí, esa es exactamente la educación que se necesita en un mundo como el que estamos viviendo, ¿cierto? Dice el filósofo, bueno, pues usted está entre loco y razonable, ¿cierto? Déjeme detenerme un momento porque el sobrino de Rameau, para mí es muy interesante porque ¿a qué le suena eso a nuestro país? Un absoluto desgarramiento, ¿no es cierto? Una conciencia que ya no da más, que ya no se encuentra en su momento, que ha vaciado por completo el sentido de su existencia real, ¿no? Pero
El sobrino de Ramón no hace más que decir en voz alta, dice él, lo que muchos piensan de ese desgarramiento en el momento. Hay un momento en que Ramón le cuenta al filósofo que vivía muy bien, vivía de mantenido. Él es una suerte de bufón de los ricos, ¿no? Su trabajo es ser como el payaso, el loro, el mico de los ricos, ¿no? Entonces vivía en una casa muy bien y dice que lo trataban muy bien, que comía todos los días y tal. Lo único que tenía era que hacer monerías y payasadas, ¿no es cierto? Desprecia a su patrón, pero al mismo tiempo vive de divertirlo. Y dice que lo echaron de ahí y que ahora no tiene nada, que duerme en una caballeriza. ¿Por qué? Porque tuvo un momento razonable. Porque le pidieron que consiguiera una muchachita y él dijo, no, hombre, cómo no sea ventajoso, ¿no? Y dice, por ese momento de razón lo perdí todo. Yo tenía que ser un mico, yo tenía que ser un payaso y no pensar absolutamente ni razonar nunca. Y en el único momento que razoné, perdí todo lo que tenía. Y vean cómo se expresa de sí mismo. El filósofo le dice, bueno, pues vaya y pídales disculpas, vaya y diga que se equivocó, que es posible rehacer su vida. Y dice Ramón, eh, no tiene nada de raro que le diga que no iré. Yo quiero ser abyecto, pero sin coacción. Con gusto desciendo de mi dignidad. ¿Os reís? Sí me río de vuestra dignidad, le dice el filósofo. Bueno, cada uno tiene la suya. Estoy dispuesto a olvidar la mía, pero cuando se me antoje y no por orden ajena. ¿Hace falta que me diga arrástrate para que esté obligado a arrastrarme? Es el modo de andar del gusano y el mío. Le seguimos uno y otro cuando nos dejan, pero nos enderezamos cuando nos pisan la cola. Me han pisado la cola, pues me levantaré. Estoy dispuesto a arrastrarme, pero de repente dice, pero tengo mi dignidad. ¿No creen ustedes que nada más me arrastro cuando quieren? Me arrastro cuando quiero, ¿cierto? Entonces, tengo mi dignidad y los gusanos y yo nos levantamos cuando nos pisan la cola, ¿es verdad? Pero, dice Hegel, inmediatamente esta dignidad se trueca en su contrario. ¿Dónde reside la dignidad? Dice Ramón. Cada uno tiene la dignidad. ¿Y sabe dónde reside? En los zapatos. Sí, señor, en los zapatos. Mi dignidad consiste en no tener un hoyo en los zapatos. Es claro, dice el filósofo, bueno, no sé qué pensar de porque pues es el extremo de la bajeza, pero al mismo tiempo tiene enteramente razón. Claro que cada uno tiene su dignidad, solamente que la dignidad de Ramón es completamente irrisoria, ¿no es cierto? Este es Ramón. Toda la obra es como el filósofo trata de decirle pues que hay un mundo, que hay un mundo con razón. Y Ramón lo que hace es absolutamente invertirlo todo y mostrar que eh, en realidad, solo viviendo de payaso se puede vivir, pero al mismo tiempo se da cuenta que es absolutamente indigno vivir como un payaso. Vean lo que dice Ramón. Pero le dice el filósofo, ¿por qué se deja usted burlar tan groseramente? ¿Por qué deja usted que pase eso en su relación con los ricos? Y dice Ramón, mira, es muy fácil. Se traga a grandes sorbos la mentira que adula y se bebe gota a gota la verdad que es amarga. Dice Ramón, dice, uno bebe a grandes sorbos la mentira cuando lo adula, pero cuando es la verdad entra a gotas y es profundamente amarga. Le dice el filósofo, yo sin embargo creo que es natural que hayáis pecado alguna vez contra los principios del arte. A despecho del papel miserable, abyecto, vil, abominable que desempeñáis, creo que en el fondo tenéis un alma delicada. Y dice Ramón, ¿yo? En modo alguno. Que el diablo me lleve si en el fondo sé lo que soy. En general, tengo el ingenio pesado como una bola y el carácter flexible como un mimbre. Nunca falso, por poco interés que tenga por ser veraz, jamás verás por poco interés que abrigue en ser falso.
soy alternativamente, cuando quiero, mentiroso o veraz. Y soy yo siempre el que se coloca por encima. Vean ustedes, esa es la parte que Hegel aprecia mucho, ¿no? En Rameau están concentradas a la vez el desgarramiento más profundo de la conciencia que ya no haya su lugar en ese mundo, y al mismo tiempo la superación de ese desgarramiento, porque es capaz de ver las cosas tal como son, porque su tiempo ha perdido solidez, porque su tiempo ya no es substancia. Y entonces lo único que hace es no solamente vivir ese desgarramiento, sino también superarlo. Vean ustedes lo que dice Hegel. Hegel le dedica una sección que empieza en la página 308, que se llama La vanidad de la cultura. Vean ustedes lo que dice Hegel, para que vean por qué esta obra les va a encantar. Por eso les digo que les estamos dando una herencia muy valiosa. El desgarramiento de la conciencia, dice Hegel, consciente de sí mismo y que se expresa, es la carcajada de burla sobre el ser ahí, así como sobre la confusión del todo y sobre sí mismo. Y es al mismo tiempo el eco de toda esa confusión que todavía se escucha. Fíjense, es a la vez, dice él, la carcajada que se burla sobre el ser ahí, así como la confusión del todo y sobre sí mismo. Y es al mismo tiempo el eco de toda esa confusión que todavía se escucha. Hegel piensa que ese momento era el momento en que la conciencia veía a la riqueza como el sumo bien. La riqueza es el sumo bien del tiempo, pero la riqueza parece como alienante para todas las conciencias. A Rameau en particular se le presenta como alienante porque la riqueza está en manos de otro y él tiene que hacer payasadas y bufonerías para ese otro. Sabe que cuando hace eso se aliena a sí mismo, se pierde a sí mismo, pero es capaz de reconocer que ese perderse a sí mismo es al mismo tiempo superar la ignominia del sujeto que lo está, eh, manteniendo, ¿no? Hegel explica muy bonito eso, porque dice que mientras en la conciencia noble, los aristócratas, la alienación de sí mismos los ha pervertido y los ha convertido en almas viles, los ricos, los burgueses ricos, no sienten esa, no sienten esa decisión. Los burgueses ricos, dice Hegel, saben muy bien que la riqueza es vana, pero se ocultan esa contradicción y la convierten en arrogancia. Y esa es gran parte de la historia de, de, de Rameau. El rico que mantiene a Rameau es arrogante. ¿Por qué? Porque posee la riqueza. Sabe que esa riqueza es vanidad y cree que con esa riqueza puede convertir en payasos, en loros, en muñecos a todos los que tiene enfrente. Y Rameau está dispuesto a jugar un tiempo el juego, pero es capaz de elevarse por encima de esa conciencia y saber que todo eso es en realidad vanidad. Vean ustedes la conciencia revolucionaria. Rameau es al mismo tiempo un gran anarquista y sin embargo tiene razón, como nos sucede a los mexicanos, ¿cierto? Podemos reírnos de todo y tenemos razón de desconfiar de todo, pero al mismo tiempo vivimos ese desgarramiento como una desdicha, ¿no? Porque no se puede, si literalmente no se puede ser feliz en esas circunstancias, ¿no? De hecho, Rameau cuenta en una parte muy simpática cómo le hace para engatusar a las jovencitas cuando se lo piden sus amos, ¿no? Entonces dice Rameau, pues muy fácil, me acerco a la muchacha y le empiezo a decir, oye, qué mal estás vestida, fíjate que hay alguien que te podría dar riqueza y un cochezote, y ella le dice, no, pero yo soy muy honesta, ¿qué va a pensar mi papá? Bueno, tu papá se va a enojar un poquito, pero cuando regreses llena de dinero, ya verás tú cómo te recibe. Dice, no, pero le dice ella, pero yo tengo un confesor que es muy exigente. Lo que pasa es que nunca le has dado un regalo al cura.
Si le hubieras dado un regalo, verías cómo muy rápidamente te perdonaba todas tus falsas. Entonces, la pobre defiende su honra y todo el trabajo de Rameau es justamente mostrarle que todo es absolutamente vanidad. Rameau se describe a sí mismo como un payaso, ¿no? Toda su habilidad consiste en hacer payasadas y dice, yo soy sorprendente en todo lo contrario a la virtud. Tengo tonos pequeños que acompaño con una sonrisa, una variedad infinita de gestos aprobadores, la nariz, la boca, la frente y los ojos entran en juego. Tengo una flexibilidad de riñones, una manera de doblar la espina dorsal, de alzar o bajar los hombros, de extender los dedos, de inclinar la cabeza, de cerrar los ojos y de quedarme estupefacto como si hubiese oído descender del cielo una voz angélica y divina. Es lo que lo halaga. No sé si os percatáis de la fuerza de esta última actitud. No la he inventado, pero nadie me aventaja en su ejecución. Mirad, mirad. Y el filósofo dice que asiste a todas las boberías y payasadas de Rameau, porque cuando están hablando, Rameau adopta todas las actitudes del que están hablando, ¿no? Del cura, del hombre de Estado, del músico. De hecho, Rameau se dedica a devolverlo todo porque él cree que en realidad la cultura es absolutamente vana. Déjenme les leo algún fragmento más. Ya se dieron cuenta quién es Rameau y cómo lo ve Hegel, ¿no? Durante mucho tiempo, dice Rameau, ha existido el cargo de bufón o loco del rey, pero nunca ha existido el cargo de sabio. Yo soy bufón de Bertins y de otros varios. Quizá en este momento seré el vuestro o vos el mío, el bufón del filósofo o a la inversa. Quien fuera sensato no tendría bufón. El que tiene bufón no es sensato. Si no es sensato, está loco. Y quizás, aunque rey, sería el bufón de su bufón. Además, tened en cuenta que en asunto tan variable como las costumbres, no hay nada absoluto, esencial y generalmente verdadero o falso, sino que hay que ser lo que el interés quiere que sea, bueno o malo, serio o bufón, decente o ridículo, honrado o vicioso. Y dice Hegel, ahí tienen a la conciencia que es y que no es, y que es la suma de lo que es y de lo que no es. Rameau, por momentos, se describe de un cierto modo, y al siguiente momento es exactamente lo contrario. Y sigue siendo Rameau, nada más que es a la vez uno y otro. Pues eso es la conciencia, particularmente la conciencia desgarrada del momento previo a la Revolución Francesa. Es la conciencia que anuncia que el mundo ya no da, que ya no da de sí y que tarde o temprano se va a disolver. De hecho, en la fenomenología, el sobrino de Rameau es el último momento antes de pasar a unas formas de conciencia que Hegel llama la fe y la ilustración. Es decir, la conciencia tiene que resolver esa desgarradura en la que está viviendo, ya no puede vivir de esa manera y exige una respuesta, pero no la tiene, no la encuentra. Entonces la fenomenología va a decir, después de este momento en el que la gran cultura ha fracasado por completo y seguramente está pensando en la Francia del siglo XVIII, esa cultura que ya no da más de sí será muy pronto trasladada, será muy pronto superada en formas totalmente distintas que son por un lado la fe y por otro lado la intelección, o sea, la ilustración, el claro. Voy a seguir porque Rameau es sumamente simpático. Vean la descripción que hace Rameau de sí mismo frente al, al filósofo. Yo sé que me desprecias, le dice Rameau al filósofo. Y el filósofo le dice, bueno, pues tienes razón, ¿no? Y dice Rameau, en modo alguno me sorprende. Yo soy a vuestros ojos un ser muy abyecto, despreciable. Lo soy también algunas veces ante los míos, pero raramente. Con bastante frecuencia me felicito de los vicios que no me censuro. Vos
soy constante en vuestro menosprecio, pero yo no. Por cierto, dice el filósofo, cierto, pero ¿por qué me mostráis toda vuestra bajeza? Y dice Rameau, primero, porque ya conocéis una buena parte de ella, y me pareció que tenía que ganar más que perder si os contaba el resto. Y dice Rameau, si en algunos géneros importa ser sublime, es sobre todo en el del mal. A un pillete, a un pobre, a un pobre ladronzuelo, se le escupe encima, pero no se puede negar una especie de consideración a un gran criminal. Su valor asombra, estremece su ferocidad. En todo se aprecia la unidad de carácter. Fíjense, ese es Rameau. Dice el filósofo, la verdad es que no sé muy bien cómo comportarme con él, porque cuenta Rameau el caso de un hombre que estafa a un judío porque se hace pasar por admirador de los judíos y luego lo entrega a la Inquisición y se queda con su dinero. Y entonces el filósofo le dice, ¿y le parece a usted bien eso? Pues me parece muy astuto, me parece perfectamente comprensible dada la situación en la que estamos. Están hablando del hijo de Rameau y de cómo le educa, ¿no? Le dice el filósofo, ¿cómo es posible que con un tacto tan fino, una sensibilidad tan grande para las bellezas del arte musical, seáis tan ciego para las bellezas morales e insensible para los encantos de la virtud? Fíjense, es típico el discurso de un filósofo, ¿no? ¿Cómo es posible que no seas sensible a la moral y a los encantos de la virtud? Respuesta de Rameau. Es que en apariencia hay para unas un sentido que yo no tengo, una fibra que no me ha sido dada, una fibra floja que es inútil tocar porque no vibra, o quizá porque he vivido siempre entre buenos músicos y malas gentes, de donde resulta que mi oído llegó a ser muy fino y mi corazón llegó a ser sordo. Aparte de que también hay algo de la raza. La sangre de mi padre y la de mi tío es la misma. La mía es la misma que la de mi padre. La molécula paterna era dura y obtusa, y esa maldita molécula primera se asimiló el resto. Le dice entonces el filósofo, ¿y queréis a vuestro hijo? Que si yo quiero ese pequeño salvaje, lo quiero con locura. Y le dice el filósofo, ¿y no os ocupáis seriamente en atajar en él el efecto de la maldita molécula paterna? Y dice Rameau, bueno, me ocuparé, aunque creo que inútilmente. Si está destinado a ser un hombre de bien, yo no le haré daño. Pero si la molécula quiere que sea un pícaro como su padre, todos los esfuerzos que haga para convertirlo en un hombre honrado le perjudicaría. O sea, dice Ramón, pues si la molécula quiere, ¿para qué me voy a meter? Capaz que lo perjudico. Si va a ser un pícaro, que sea un pícaro como yo, va a decir literalmente. Como la educación cruza sin cesar la pendiente de la molécula, se sentirá tirado por dos fuerzas contrarias y andará de soslayo en el camino de la vida, como yo veo una infinidad tan torpes en el bien como en el mal. Son lo que llamamos tipos. De todos los epítetos, el más temible, porque marca la mediocridad y el último grado de desprecio. Por eso la obra empieza, como ustedes vieron, diciendo, desprecio la mediocridad, pero soy mediocre. Odio la mediocridad porque hay que ser grande en el bien y en el mal, pero yo no lo logro, yo estoy en la medianía. Y entonces, claro, vivo desgarrado porque estoy justo colocado ahí. Un gran pícaro es un gran pícaro, pero no es un tipo. Antes que la molécula paterna haya adquirido la supremacía y conducido a la perfecta abyección en que me encuentro, necesitará a mi hijo un tiempo infinito y perderá sus mejores años. Por el momento no hago nada, lo dejo, pero lo examino. Ya es glotón, insinuante, ladronzuelo, perezoso y embustero. Me temo mucho que será un cazador de raza. Esa es la opinión de Rameau de su hijo, ¿no? Entonces dice Hegel, pues es que en realidad este tipo ya llegó a diluirlo todo, ¿no? Ya no, frente a él ya nada está en pie,
Ya no hay manera de que nada esté en pie. Y ahorita verán cómo le responde al filósofo, cuando el filósofo quiere decirle, pero a pesar de todo, ahorita verán que Ramón no quiere a Diógenes el cínico, se burla de Diógenes el cínico, ahorita verán por qué. Eh, Y yo que estaba a déjenme, punto de decir que era un tipo de cínico, ¿no? Esta actitud. bueno, sí, es un poco un cínico, Totalmente, ¿no? Así como, bueno, pues es así, con permiso. pero es interesante lo que dices, pero acuérdate que los cínicos sí tienen un alto concepto de hombre, sin embargo encuentran que los hombres no lo cumplen. Ramón no tiene un alto concepto del hombre. Ramón piensa que el hombre es un bicho contradictorio y que en realidad solo vive de lo que le viene bien. Por eso Ramón, por eso es que es interesante Ramón, porque Ramón disuelve absolutamente todo. No, para él no hay, estoy tratando de buscar una parte que es muy indicativa de eso. Por eso es que tienen que leer El sobrino de Ramón y por eso les digo que va a ser inolvidable para ustedes, porque dice Hegel, y creo que eso se aplica en esta situación, este, es la conciencia prerevolucionaria, es la conciencia que ya no se encuentra en el mundo, es la conciencia eh, que ya no puede más, que denuncia a su mundo, que se desprecia a sí mismo porque tiene que vivir en él y que vive a la vez escindido en el autodesprecio y sin embargo en la dignificación. Vean ustedes lo que piensa de la mujer de, mientras tanto ya encontré esto, eh, vean ustedes lo que piensa de la mujer del hombre que lo mantiene, dice él. Está hablando de la mujer de él y dice, frente a él, frente al amo, una gazmoña que se dé importancia y de que llegaría a decirle, es bonita, pero todavía no lo es, aunque su cara aquí y allá tenga algunas roñas y tienda a llegar al volumen de la señorita Bumillón. Está muy gorda, dice él, ¿no? A mí me gustan las carnes cuando son hermosas, pero lo excesivo es excesivo y el movimiento es tan esencial a la materia. Ítem, es más mala, más arrogante y tonta que un ganso. Ítem, presume de ingeniosa. Ítem, hay que persuadirla de que lo es como nadie. Ítem, no sabe nada y también decide. Ítem, es necesario aplaudir sus resoluciones con los pies y con las manos, saltando de gusto y pasmándome de admiración. Qué hermoso es esto, qué delicado, bien dicho, finamente visto y sentido. ¿De dónde sacan eso las mujeres? Dice él. Vean ustedes, él depende de esas personas, pero las odia. Las necesita, pero las desprecia. Se burla de sí mismo, pero también se burla del que le permite vivir, ¿no? Por eso es que dice que nada está en pie. El filósofo le dice, bueno, pero hay una patria. Dice, no, vanidad. Pero hay una educación, vanidad. Ah, aquí está la parte donde les digo que educa a su hijo a través de Luis de Oro. Dice, de ser prudente hubieseis hecho fortuna, al parecer la única cosa en que pensáis. Y dice Ramón, sin duda en el oro. El oro es todo y lo demás sin oro no es nada. Por eso, en vez de llenarle la cabeza con hermosas máximas que tendría que olvidar bajo pena de no ser más que un miserable, está hablando de su hijo, ¿no? En vez de llenarle la cabeza con hermosas máximas que tendría que olvidar bajo pena de no ser más miserable, más que un miserable, cuando poseo un Luis, lo que no me sucede con frecuencia, me paro delante de él, lo saco de mi bolsillo y se lo enseño con admiración. Levanto los ojos al cielo y lo beso. Para hacerle comprender mejor aún la importancia de la pieza sagrada, tartamudeo y le indico con el dedo todo cuanto se puede adquirir. Un bonito estuche, una bonita gorra, un sabroso bizcocho. Enseguida vuelvo a guardarme Luis, me paseo con altivez, levanto el faldón de mi vestimenta y golpeo con mi mano mi faltijera. Es así como le hago comprender que es de Luis que está ahí, de donde nace el aire seguro que se me ve. Y luego dejo que me lo robe.
vean ustedes, esa es la educación que Rameau le da a su hijo. ¿Por qué? Pues porque va a vivir en México, ¿no? Y entonces, ¿para qué le enseña bellas máximas y a ser justo si en realidad eso no le sirve para nada? Bueno, termino comentándoles lo que piensa porque no encuentro la otra parte, comentando lo que piensa de Diógenes el cínico, porque le dice el filósofo, bueno, pero hay quien renuncia a todo y de todas maneras sabe vivir, ¿no? El filósofo, dice él, dice el filósofo que nada tiene y nada pide, Diógenes. Y dice el sobrino de Rameau, ¿dónde está ese animal? Si no tiene nada, sufre. Si no solicita nada, no obtendrá nada y sufrirá siempre. No, le dice el filósofo, Diógenes se burlaba de las necesidades. Pero hay que vestirse, dice Rameau. No, él iba desnudo. Algunas veces hace frío en Atenas, dice Rameau. Bueno, menos que aquí, le dice el filósofo. Allí se comía, sin duda. ¿A expensas de quién? Dice Rameau. El filósofo de la naturaleza. ¿A quién se dirige el salvaje? A la tierra, a los animales, a los pescados, a los peces, a las hierbas, las raíces, los arroyos. Dice Rameau, mala mesa, fea mesa. Grande, le dice el filósofo, pero mal servida, le dice Rameau. Sin embargo, es la que provee a todas nuestras necesidades. Dice Rameau, bueno, pero convenid en que algo pone la industria de nuestros cocineros, reposteros, de los que asan, de los hosteleros y confiteros. Con una austera dieta de vuestro Diógenes, no debía haber órganos demasiado indóciles. Es que dice Hegel, Rameau sabe que la revuelta individual no conduce a nada, que sí se puede escapar de la situación, pero que ese escape es falso, que el único escape posible es que las cosas cambien desde arriba hasta abajo. Pero eso no está al alcance de Rameau, ¿cierto? La novela termina, el cuento termina en que Rameau dice, bueno, ya me cansé, me voy a un concierto, me voy a oír la ópera, porque pasan una ópera importante. Entonces, dice Hegel, en realidad lo que muestra Rameau es que eh, a pesar de todo, sigue viviendo en esa contradicción. Dice, les leo algo de Hegel. Hegel ya ven que no facilita las cosas, pero es claro, creo que lo que dicen. El sí mismo es la naturaleza desgarrada ella misma de todas las relaciones y el consciente desgarramiento de ellas. Es la naturaleza desgarrada ella misma de todas las relaciones y el consciente desgarramiento de ellas. Pero solo como autoconciencia sublevada sabe de su propio desgarramiento y en este saber de él se ha elevado de un modo inmediato por sobre él. Esto es muy hegeliano, ¿no? Sabe de su desgarramiento, pero como es consciente de su desgarramiento, puede elevarse por encima de él. Por eso es que a pesar de que se desprecia, se ennoblece. Por eso es que en los momentos de profundo autodesprecio, en realidad está mostrando la verdad de todas las cosas. La verdad no está en el filósofo, la verdad está en Rameau, la verdad está en la conciencia desgarrada. La conciencia desgarrada que en esa contradicción puede elevarse, dice Hegel, por encima de sí misma. En aquella vanidad, todo contenido deviene un algo negativo que ya no puede captarse positivamente. Todo se ha disuelto. El objeto positivo es solo el puro yo mismo y la conciencia desgarrada es en sí esta pura igualdad consigo misma, de la autoconciencia que ha retornado a sí. Fíjense, esa es la lección que Hegel obtiene, ¿no es cierto? El yo se ha tenido que refugiar en sí mismo, pero vive profundamente ese desgarramiento. Y ese desgarramiento que lo hace a la vez abyecto y noble, es en realidad lo que caracteriza, dice Hegel, a la conciencia en general, pero sobre todo a la conciencia en este momento particular. Dice Hegel, en aquel lado del retorno al sí mismo, es la vanidad de todas las cosas, su propia vanidad, o el mismo es vano. Vean ustedes por qué Hegel encuentra en Rameau
la dialéctica viva, ¿cierto? Todo es vanidad, él mismo se sabe vanidad y por tanto no es más que vano. Es el sí mismo que es para sí, que no solo sabe enjuiciarlo todo y charlar acerca de todo, sino que sabe enunciar en su contradicción y con riqueza de espíritu tanto las esencias fijas de la realidad como las determinaciones fijas que pone el juicio, y esta contradicción es su verdad. Para Hegel, esa es la conciencia, el desgarramiento. Ese desgarramiento hay que vivirlo al fondo, pero cuando se vive a fondo el desgarramiento, lo que se encuentran son los límites de sí, se encuentra al otro de sí, y cuando se integra al otro de sí, cuando esa parte otra de sí se integra, entonces el sujeto va más allá de sí mismo, es capaz de decir absolutas verdades en su absoluta necedad. Esa es la dialéctica, y por eso Hegel decía, esta es la novela más dialéctica que he leído nunca, porque en Rameau se encuentra efectivamente esos dos extremos reunidos en una sola conciencia y superados en la visión de las cosas. Por supuesto, el filósofo no sabe muy bien dónde moverse, ¿no? Él ve que hay al mismo tiempo en el mismo individuo la bajeza más grande y la verdad más alta. Y entonces dice, bueno, es que este personaje me resulta enteramente incomprensible. Dice Hegel, sabe enunciar, sabe por tanto enunciar certeramente todo momento frente al otro y en general la inversión de todos. Sabe mejor que este mismo lo que cada uno es, determinado como él quiera. Cada uno es y él determina en su necedad como él quiere al otro que también es perfectamente vano. Como conoce lo sustancial por el lado de la desunión y de la pugna que en sí unifica, pero no por el lado de esa unidad, sabe enjuiciar muy bien lo sustancial, pero ha perdido la capacidad de captarlo. Vive la contradicción, pero no logra captar su propia situación. Por eso es que vive desgarrado. Es capaz de develar ante los demás la verdad de las cosas, pero él mismo no puede concebirla porque él está en un lado de la relación, a pesar de que se mueve entre ambos extremos. Esta vanidad necesita, pues, de la vanidad de todas las cosas para darse, derivándolas de ellas, la conciencia del sí mismo, lo que significa que la engendra por sí mismo, y es el alma que la sostiene. Bueno, me detengo porque ya hablé un rato muy largo de la novela y podemos pasar a conversar un poco. Ven, les estoy dando, créanme, unas páginas inolvidables, inolvidables. Seguro que no leen o no se lee con frecuencia a Diderot y menos el sobrino de Rameau. Esa es una joya que nosotros en el seminario guardamos para nosotros, ¿verdad, Yaret? ¿Cómo ve Rameau a los grandes hombres, no? De que hay una parte que dice que esos grandes hombres, aparte de eso, no saben hacer nada, ¿no? Que incluso eh, se ponen un poco torpes ante la vida y no saben ser padres, no saben ser hermanos, no saben ser No saben hacer nada. esposos, ajá, no saben hacer absolutamente nada más que ser geniales en alguna cosa muy específica. Sí, así es. Y por eso los desprecia y los denigra, ¿no? Sí. Eh, no, yo pienso que hicimos bien, Yaret, porque uno puede conocer la opinión de Hegel y está muy bien, pero la novela misma está muy bien. Yo me acuerdo haberla leído, mira, les voy a mostrar la colección en que la leí. Este es un recuerdo personal, esta es una vieja colección que se llama Los Clásicos Jackson. Es una colección de libros que mi papá me regaló cuando tenía 19 años. Yo en esa época quería libros, todo lo que quería era libros. Entonces mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres que te regale? Hay algunos libros, los premios Nobel de literatura, que eran carísimos en esa época para mí, inalcanzables. Pero está esta colección. Entonces le dije, por favor, esta colección. Y en esta colección, muy joven, conocí a Diderot, a Kafka, un montón de gente, ¿no? Y yo recuerdo haber leído El sobrino de Rameau por primera vez, deslumbrado, deslumbrado, porque uno
se ve a sí mismo en el desgarramiento en el que estamos viviendo, ¿cierto? Por eso es que creo, Jared, que está bien conocer la opinión de Hegel, pero está mejor conocer la obra de Diderot. Está mejor acercarse a la obra de Diderot. En español, lamentablemente, no tiene la vitalidad que tiene en francés, pero en francés es espléndida. En francés es espléndida, ¿no? Eso es lo que yo creo que les deja esta sesión. El sobrino de Rameau. Los sobrinos de Rameau. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Al contrario, se trata de que comenten. Gracias por compartir la obra, pero creo que ahora que lo menciona, este tipo de personajes se puede encontrar a través de toda la historia, ¿no? Y sobre todo en la literatura. A lo mejor de otra manera, pero, por ejemplo, Sancho Panza, ¿no? Podría ser un ejemplo de un sobrino de Ramón. No sé qué opina usted. Y, por ejemplo, también en la mal llamada cultura popular, por ejemplo, en un Cantinflas, ¿no? Que a mí me cae muy mal, pero siento que representa justamente esa conciencia desgarrada, ¿no? Y sobre todo, aparte de personajes, también en prácticas, ¿no? Ahorita que usted empezó a relacionarlo con Hegel, yo me lo imagino como, bueno, es que así me lo imaginaba en las clases, ¿no? Como si el espíritu fuera un arbusto con muchas flores. Y, y estos personajes serían como una flor que cristaliza todo eso que puede ser la conciencia desgarrada, como usted lo explicaba, ¿no? Y no necesariamente un sujeto, sino podrían ser también prácticas, ¿no? Prácticas que denotan justamente ese desgarramiento. Yo lo veo, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Con ciertas, ¿cómo se podría decir? Con ciertas cosas que parecen muy absurdas, pero que llaman la atención porque representan a la época, ¿no? Es como cierto desencanto de la época, pero que también de alguna manera nos ofrece una reflexión implícita, ¿no? Sobre el momento en que vivimos. A ver. Y es interesante, bueno, aparte de eso, por ejemplo, también en Calderón de la Barca, hay personajes que tienen esa función, ¿no? O sea, burlarse también del héroe y acaban siendo como héroes trágicos, ¿no? O sea, riéndose de sí mismos y riéndose de la obra en sí misma. A ver, déjame tratar de retomar la cosa para... Sí, por supuesto, siempre... Uno de los principios que uno puede ver en Hegel es que siempre la conciencia vil, el esclavo, el sometido, es el que tiene la razón. En realidad los comentaristas dicen que lo mismo que en la dialéctica del amo y el esclavo, a pesar de que el amo domina, el que tiene la verdad, el que va a tener la progresión de la conciencia es el esclavo, pues aquí sucede lo mismo. Los nobles son abyectos, los ricos son despreciables, gozan de la riqueza, pero no tienen la verdad. La verdad la tiene la conciencia desgarrada, la verdad la tiene la conciencia vil, porque él es el que descubre efectivamente esa relación. Ahora, desde luego hay muchos pícaros en la historia de la literatura, y Sancho Panza podría ser justamente una de esas conciencias pícaras, pero lo que caracteriza aquí a Hegel, para Hegel en este trabajo es que lo que está en el fondo de las cosas es la riqueza. El problema aquí, para Hegel, tal como él lo plantea, es que en ese mundo, la riqueza, en el mundo del antiguo régimen, la riqueza se había convertido en lo único verdadero, pero era alienante, es alienante. Es alienante para el noble, porque el noble depende del rey para ser rico, y para ello tiene que entregar no solamente su personalidad, sino su honra, ¿no es cierto? Se dedica al halago, es un lambiscón, es un cortesano lambiscón, ¿no es cierto? Entonces dice Hegel, el originalmente noble, que tenía un heroísmo previamente, lo ha perdido y ahora es una conciencia indigna y vil. La riqueza se convirtió en ese momento, dice Hegel, en lo alienante.
todos están frente a la riqueza y aunque la necesitan, la desprecian. Pero la verdad de la riqueza, es decir, esto que es alienante y al mismo tiempo te somete, lo ve Ramo. El rico no lo ve. El rico tiene dinero y cree que teniendo dinero puede hacer de Ramo un bufón, un payaso, un loro, ¿no es cierto? Y lo hace. Pero Ramo sabe que al entregarse por riqueza, al entregarse por una buena vida, esa alienación de sí mismo lo denigra, pero como sabe de su denigramiento, sabe de su denigración, se coloca por encima de ello y ve que la relación de él con el rico y de ambos con la riqueza es pura vanidad. Que eso que domina la vida de la gente es completamente insustancial. Solo que la época justamente ha colocado la riqueza en tal punto que ya no ve esa contradicción. Esa contradicción solo la ve el que está colocado en el punto de Ramo. Déjame, para que vean un poco, voy a describir cómo se describe a sí mismo cuando estaba en la casa del rico. Dice, era su pequeño Ramo, su lindo Ramo, su Ramo loco, el impertinente, el ignorante, el perezoso, el glotón, el bufón, una bestia. No había uno de esos epítetos familiares que no me valiesen una sonrisa, una caricia, una palmadita en el hombro, una bofetada o un puntapié. En la mesa, una buena tajada que arrojaban a mi plato. Fuera de la mesa, me valía una libertad que yo me tomaba sin darle importancia, pues yo soy sin importancia. Se hace de mí, conmigo y ante mí, todo lo que se quiere sin que me ponga serio. ¿Cuántos regalos me llovían? Soy un perro que lo he perdido todo y lo he perdido por haber tenido una sola vez en la vida sentido común. Fíjense, vean ustedes la brutalidad de, soy un perro, pero este perro sabe cuál es la verdad de las cosas. Esa es la característica de Ramón. Desde luego que hay muchos pícaros que tienen ese punto de vista, pero para Hegel este es un momento en que la conciencia se ha elevado por encima de sí mismo y comprende el mecanismo de las cosas, ¿no? Claro, hay muchos que son capaces de ironizar, pero que no se logran levantar a la estatura de ver la totalidad. La ven aunque no la puedan comprender. Sí se ve lo que Hegel está queriendo decir, y creo que tiene razón. No es solo un pícaro a lo Cantinflas. Cantinflas puede burlarse de la gente, pero nunca dirá de sí mismo, soy un abyecto y lo sé. Soy abyecto y soy un perro, pero lo sé. Esa es la parte que tiene Ramón, ¿no es cierto? Yo estoy por encima de mí mismo y vivo esa contradicción. Lo revuelve todo. Hay una parte que es un poco aburrida de la obra porque Diderot empieza a contar que Rameau, que es un músico, mezcla música de toda Europa y te canta lo mismo al mismo tiempo, un pedazo francés, un pedazo italiano, un pedazo español. Y ¿por qué lo revuelve todo? Pues porque justamente Rameau es incapaz ya de separar las cosas en sí. Él cree que todo es vano y en su cabeza todo eso que debería ser separado, dividido, en realidad se presenta como una gran confusión. Sí, ese es Rameau. Y desprecia todo, desprecia la patria, desprecia la educación. La parte que no encuentro, le dice el filósofo, bueno, pero está la patria. Patria, dice Rameau, vanidad. Yo no veo más que tiranos y siervos, y nada más. Educación. Educación, dice él, a ver, bueno, cuenta Rameau de manera muy graciosa, que él se dedicaba a dar clases de lo que no sabía. Y le dice el filósofo, oiga, pero ¿no le da vergüenza dar clase de lo que no sabe? No, al contrario, dice él, mire, como yo no sé nada, pues no le transmitía nada al alumno y no lo echaba a perder. Pero hay otros bobos que creen saber y entonces enseñan puras tonterías y echan a perder la cabecita de su alumno. Entonces él cuenta cómo llegaba a dar clase de música y se la pasaba cotorreando con la mamá, ¿no? No, pues mire, tal fulano ya se fue con su tana y dicen que el cura no sé qué.
Y entonces la niña, dice él, pues ahí le hacía el pato también, y yo la sentaba en el pianito y le decía, hombre, qué bien vas, si fueras más capaz, pero la niña tocaba horrible, dice él, y yo lo sabía, pero a mí eso no me importaba, a mí me importaba nada más que me pagaran, ¿cierto? Y entonces le decía a la mamá, ¿sabe qué? No me quite el tiempo, porque de aquí me tengo que ir a casa de la duquesa de no sé qué, y luego tengo una cena en casa del general no sé quién. Y dice el filósofo, y no lo esperaban en ninguna parte, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero ¿cómo voy a dejar de darme importancia, ¿no es cierto? Entonces, él dice, y entonces dice, mire, todos los que se dedican a enseñar no saben lo que enseñan, porque si supieran lo que enseñan, se la pasarían estudiando, y entonces no tendrían tiempo de enseñar. Entonces, los que enseñan son los que no saben las cosas más que a medias y mal. Así que ni los ponga como ejemplo. Ese es Ramón, o sea, y tiene razón. Y entonces uno dice, sí, en todo tiene razón. Ese es el problema, esa es la cosa con Ramón, ¿me entiendes? Que él, dice Hegel, él ve la contradicción en la que estamos viviendo, pero la supera, la subsume, y por eso vive desgarrado, ¿no? Otros viven en, como dices tú, en la picardía, sí, pero este vive en la verdad también, ¿no? Esa es la característica de Ramón. Sí se alcanza a ver. Vean ustedes, y no es casual, es una novela que dice Hegel, es la conciencia prerevolucionaria, es la conciencia que ya no da más en su cultura, ya no da más, tiene que exigir una solución. Cuando nosotros estudiábamos eso, Yaret, ¿te acuerdas que era justamente lo que decíamos? Es que las cosas no pueden seguir así. En un país en el que le tienes que enseñar a tu hijo a robar, cuando hablan de la educación de la niña, otra vez, el filósofo le dice, no, yo le voy a enseñar a ser honesta, sincera, recta en la vida, no sé qué. Y entonces Ramón le dice, bueno, ¿y dónde va a vivir? ¿En México o en Esparta? Porque si va a vivir en México, eso no le va a servir de nada. Y tiene razón, sí tiene razón. ¿Qué le enseñas a un mexicano? Dignidad, honradez, rectitud. ¿Lo vas a echar a perder? ¿No vas a saber vivir? Esa posición absolutamente cínica, ¿tiene razón? Sí la tiene. Y entonces, claro, sí la tiene, pero la tiene porque el mundo es contradictorio, porque el mundo ya no da más, ¿cierto? Eso no lo alcanza a ver Ramón. Ramón no puede más que denunciarlo. ¿Sí se ve? ¿Algún comentario más? Van ustedes que es una novela es una obra, no es muy larga, vale la pena leerla. Es, es un legado, porque vean por qué mis alumnos querían llamarse los sobrinos de Ramón. Vean por qué. Bueno, ese es el sobrino de Ramón. ¿Qué les parece? Pues no sé, a mí me parece bastante, pues, fuerte como esta, como esta superación, pero a través del desencanto, ¿no? Completo. O sea, me parece, pues, bastante fuerte cómo puedes estar en la verdad, pero en el completo desencanto, ¿no? Porque para mí muchas veces ya esta superación misma te reconcilia con la realidad, pero pues no sé, se me hace muy fuerte como no hay este punto de reconciliación, sino es un puro desencanto que es súper consciente de sí, pero no sé, sí se me hace difícil vivir en el puro o sea, sí, no sé, me mueve mucho pensar que alguien pueda existir así como en el puro, pues en el puro desgarramiento y en el puro desencanto pues, de la realidad, ¿no? Se me hace justo ese momento de transición, no sé, está muy interesante plantearlo en términos hegelianos, porque sí, en realidad está muy dialéctico, ¿no? Todo este movimiento y como devenir de la conciencia en sus momentos, porque pues Ramón los pone, ¿no? Los ordena bastante bien y pues al final pues podríamos decir que los toma con burla, ¿no? Es una visión bastante burlesca de la realidad, desencantada, no sé, me parece una forma de existir bastante curiosa, ¿no?
¿No les parece que sufre? Claro que sufre. Muchísimo. Claro, sufre ese desgarramiento muy feo. En la novela, por ejemplo, Diderot lo pinta cuando el filósofo habla de música y no sé qué, Rameau ocupa todos los lugares, ¿no? Si hablan de un cura, toma la forma de un cura. Si hablan de un político, él toma la forma de un político, y así sucesivamente. Pero claro, es tan payaso que hay un momento en el que toda la gente alrededor se detiene a ver sus payasadas, ¿no? Pero al interior de él, pues sabe que ese es una pose, ¿no? Que ese es él y no él. Vean lo que dice, por ejemplo, aquí. Se elogia la virtud, pero se la odia. Vean si no es nuestro tiempo, el tiempo desgarrado en el que vivimos. Se elogia la virtud, pero se la odia. Se le huye, llena de frío, y en el mundo es preciso tener los pies calientes, y además me pondría infaliblemente de mal humor. ¿Por qué vemos con tanta frecuencia a los devotos tan duros, enfadados e intratables? Porque se han impuesto una obligación que no les es natural. Sufren y cuando se sufre, se hace sufrir a los demás. Esto no me conviene a mí ni a mis protectores. He de ser alegre, flexible, amable, bufón, chusco. La virtud se hace respetar y el respeto es incómodo. La virtud se hace admirar y la admiración no es divertida. Tengo que vérmelas con gentes que se aburren y es menester hacerlas reír. Ahora bien, es el ridículo y la locura lo que provocan la risa. Por lo tanto, hace falta que yo sea ridículo y loco, y aunque la naturaleza no me hubiera hecho tal, lo más cómodo sería aparentarlo. Por fortuna, no tengo necesidad de ser hipócrita. Vean, en este mundo solo hace reír el loco, el payaso, y afortunadamente no tengo necesidad de mentir, así soy. ¿Cómo la ven? A mí me parece una descripción tremendamente desencantada, ¿no? Muy lúcida, pero con un tremendo desencanto interior. ¿No les parece? No sé si va así, pero creo que en el trayecto del espíritu, en la fenomenología del espíritu de Hegel, la primera parte que toma de Antígona trata de poner esta contradicción en lo universal y por eso se divide como entre las leyes divinas y las leyes humanas. Pero en el sobrino de Rameau, que es como el segundo momento del espíritu, me parece que esa contradicción se va al interior del sujeto, ¿no? Que después, bueno, va a tomar como otra forma y, bueno, pasando esta segunda parte, pero sí se ve un individuo completamente desgarrado desde la vestidura hasta el pensamiento y su relación entre el bien y el mal, que pues también no tiene un sostén, ¿no? Que también se tiene que disolver en algún momento porque simplemente no, pues no se puede vivir así. Y también la historia, Sí, no sé, bueno, no sé, actualmente hay muchos, pero... claro que es nuestra situación también. A ver, eh, por eso introduje un poco la primera parte de la fenomenología, ¿no? Porque Hegel dice que en el mundo clásico, los grandes universales del mundo griego, por ejemplo, eran la comunidad por una parte y la familia por la otra. Pero con el desarrollo de Occidente, los universales dejaron de ser la comunidad y la familia y pasaron a ser el Estado y la riqueza. Es decir, Hegel está hablando ya del momento en que se crean los estados absolutistas. A la conciencia común, a la conciencia ordinaria, se le presentan dos grandes universales en esta época, dice Hegel. Por un lado es el Estado y por otro lado es la riqueza. La conciencia reacciona de dos maneras ante ella. Una, hay una conciencia que se reconcilia con el Estado, son los aristócratas que entregan su vida en el ejército y no sé qué, y que obtienen a la vez el reconocimiento de la riqueza, pero la obtienen como simple consecuencia. Otra conciencia, en cambio, ve al Estado como lo negativo, como lo opuesto, como lo infranqueable, y ve a la riqueza también de manera alienada. Ahí es donde empieza esta historia. Por eso les contaba que con la aparición de estos dos universales, por una parte el Estado y por otro lado la riqueza,
La conciencia va a juzgar qué es bueno y qué es malo, pero qué es bueno y qué es malo está necesariamente en relación con la posición de la conciencia respecto a esos universales. Entonces, por ejemplo, la conciencia noble se reconcilia con el Estado y con la riqueza, la conciencia vil no. La conciencia noble acaba degradándose, porque una vez que el Estado se convierte en monárquico, el caballero aristócrata se convierte en el cortesano lambiscón. Y el cortesano lambiscón vive mal porque en realidad su riqueza, que es a lo que aspira, depende de otro. Es la misma posición que la de Rameau. La diferencia es que mientras que en el noble él depende del rey, Rameau depende de un rico. Y mientras el rey es arrogante porque tiene todo el poder y concentra él toda la riqueza, el rico es simplemente arrogante porque tiene el dinero para hacer que el otro le haga payasadas. Y entonces dice Rameau, pues yo me la paso tratándolo de hacer reír y a veces ni siquiera eso logro porque es un soquete, ¿no? Por eso es que Rameau tiene lamentablemente tiene ese rasgo de racionalidad y por eso lo echan de la casa, ¿no? Y dice, ahora duermo ahí con los caballos y con un montón de frío, ¿no? No me volverá a suceder, dice Rameau, me reprocho mucho, hay 10,000 mesas en París con cubiertos de oro, ¿y tú no tienes para comer, menso? Hay tantas cosas allá afuera y tantos bobos por engañar, y tú no tienes nada, ¿cómo es posible, no? Ese es Rameau, vean ustedes, es totalmente desencantado, ¿no? Desencarnado también, ¿no les parece? En fin, es una gran novela, yo creo. Creo que les va a dejar una enseñanza imperecedera, me parece. Bueno, quizá nada más un comentario simpático. Eh, cuando, cuando Goethe hizo la traducción al alemán, usó una versión que parece que fue canónica, pero que desapareció. Y durante mucho tiempo, El sobrino de Rameau fue una obra perdida por aquí y por allá, porque las versiones que había eran fragmentarias y no eran lo que originalmente parecía en la traducción alemana. Pero allá por 1870, imagínense ustedes ya 70 años después de la publicación de la traducción de Goethe, el director de la ópera de París o de la comedia francesa, paseándose por esas librerías que están al borde del río, de la Sena, se encuentra una obrita de Diderot de la mano de Diderot. Y esa es la versión que estamos leyendo ahorita, que reapareció pues, más de 100 años después de publicada la obra originalmente. Porque ya imaginan el escándalo que esto pudo haber causado en la época de Diderot, ¿no? Bueno, hasta bromea de Voltaire, ¿no? No, no deja de ponerle sus bromas ahí a Voltaire. Es una época muy gloriosa de la literatura francesa en realidad. Son las luces, son la ilustración francesa, es decir, este momento de renacimiento, ¿no? Que es muy brillante en Francia. El siglo XVIII es muy brillante en Francia. Les leo un poquito en francés para que vean cómo suena. Pero claro, es un francés mexicanizado, ¿eh? No crean ustedes que... Si je le connais. Combien de fois je me suis dit, comment Rameau, il y a 10,000 bonnes tables à Paris, il y a 15 bancs couvertes chacune, et tous ces couvertes, de tous ces couvertes, il n'y a pas un seul pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche et qui ne te tombent un seul pied sur toi. 1000 petits beaux esprits sans talent, sans mérite, 1000 petites créatures sans charme, 1000 petites plans intrigantes sont bien vêtus. Et tu iras tout nu. Hay 1000 mesas para que comas, dice él. Oro por todas partes. Y tú desnudo, pero ¿qué te pasa? Y dice, tu serais imbécile à ce point? Est-ce que tu ne seras pas flatté comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre?
es que tu ne seras pas te mettre à quatre pattes como un otro. No podías ponerte en cuatro patas como otro cualquiera, dice él. La obra es espléndida, ¿no? Porque eh, uno se encuentra a sí mismo, se pierde, reaparecen Cantinflas, Sancho Panza, para hablar como Víctor, reaparecen Cantinflas, Sancho Panza y muchísimos más, muchos que conocemos en la calle, ¿cierto? Sí, yo recordaba como a varios de mis compañeros que tenían muchas maneras para cuestionar todo, ¿no? Y también recordé a mi madre que decía, son unos resentidos, que actúan así como majaderos, ¿no? Y creo que es muy dura la obra, ¿no? Sí pone, vamos a decir, la dureza o pues las propias inconsistencias del tiempo, ¿no? Sucediendo sobre el cuerpo como del astuto, ¿no? Vamos a decir, se siente melancólico, se siente mal de que la realidad sea así, pero él es un astuto, él es un ganón que le va a enseñar al hijo a ser un ganón también, ¿no? Aunque eso sea poco honroso, ¿no? Claro. Porque si le enseña acerca de la honra o le permite ser un genio, me parece que al principio le está diciendo yo soy un genio, pero eso no vale de nada. Y qué gusto me da, amigo genio, verte. La verdad es que nunca pienso en ti, pero cuando te veo, pues me encanta hablar contigo. Qué buena onda. Entonces es pues una persona increíblemente hábil, tiene todas las respuestas, es ¿cómo se llama? Sí, esta duda, ¿no? Este contestador constante, el escéptico chilango, como el escéptico del micro, pues, pero ¿cómo? Así me lo imagino con ese tono así, pero ¿cómo ves que no, no? Y por otro lado me recuerda a dos, pues voy a decir filósofos contemporáneos, a no sé cómo pronunciarlo, Byung-Chul Han, el de la sociedad del cansancio y del aburrimiento, que un poco dice, bueno, ya, o sea, esta sociedad, pues ya nos autoexplotamos, estamos hartos, no tenemos ningún planteamiento ético, o sea, ya no estamos así, flotando, ¿no? En esta caída. En el aburrimiento. Exacto, bueno, aburridos de que no se puede, como modificar, es lo que yo entiendo que él dice en su tema del aburrimiento. Y en lo abyecto a Donna Haraway, ¿no? Que habla de pues sí, de la abyección en contra de la belleza. Oigan, ya le voy a apagar tantito porque van a pasar los helados y hacen una cantinela increíble. Bueno, no tendríamos mucho más que decir a menos que quieran comentar algo más. Bueno, ya conocieron al sobrino de Rameau, ya conocieron a los candidatos a sobrinos de Rameau. Yo sigo creyendo que era un título extraordinario, salvo que pues, ya vieron cómo serían pintados, ¿no? Ya vieron cómo serían concebidos, ¿no? Bueno, pues si no tienen ningún comentario, dejamos aquí esta página de filosofía y a ver qué se nos ocurre para la próxima ocasión. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la recomendación. Voy a leer, si dan ganas. Por la dolorosa recomendación. Nada, para que vean la contradicción en vivo. Pero es un must, así neta, tengo que leer esto. Se ve buenísimo. Sí, pero sí, considera, doctor, que es un escéptico neurótico. Personaje tan inteligente. No, es más que eso, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho la interpretación de Hegel porque escéptico es simplemente el que lo derrumba todo, ¿no? Pero va más lejos, además de que lo derrumba todo, se da cuenta que todo se está derrumbando, ¿no? A eso me refería cuando le respondía a Víctor, ¿no? La diferencia de Rameau es que va más allá de sí mismo.
En general, los escépticos no van más allá de sí mismos, ¿no? Simplemente se dedican a disolver. Pero este no, este dice, mire, esa disolución muestra que la totalidad es vanidad, es pasaje, es finitud. Y eso es una gran sabiduría. Esa es una gran sabiduría que está mucho más allá del escéptico. Porque es justamente ver la contradicción. El escéptico ve la diferencia. Y Hegel dice, pero es que además de la diferencia hay que ver la oposición, la contradicción. No es solamente que todo se disuelva, sino que todo se contradice. Está mejor dicho así. No es solamente que todo se disuelva, no es solamente que todo sea vanidad, sino todo se contradice. Cada uno es y no es. Y yo mismo soy y no soy. Y acepto esas dos caras de lo que soy. Esa es la parte dialéctica, según Hegel, ¿no? Es uno y otro y su unidad. Es esa el escéptico, tal como por lo menos Hegel lo comprende, lo disuelve todo, pero nunca logra ver la unidad. Este logra ver la unidad y la contradicción. Este logra ver que lo que parece no es y lo que es no parece. Esa es una gran sabiduría. Dialéctica, dice Hegel, ¿no? Aunque sea dialéctica salvaje, digamos así, ¿no? ¿Sí se ve? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Un escéptico disuelve todo, pero este va más lejos y dice, no todo se disuelve, todo se contradice. Es muy fuerte. Como afirmación para Hegel, es muy fuerte. Es el abuelito de Donna Haraway. Eso no lo sé, porque no sé quién es Donna Haraway, pero, en fin, este dice algo muy fuerte, ¿no? Todo se contradice. Y lo puedo mostrar. Eso es muy fuerte, es una lección muy fuerte. Bueno, si les parece bien, nos vemos entonces en 15 días, ya veremos si seguimos, porque nuestro auditorio se está reduciendo bruscamente. No, sí seguimos. Ah, sí, por favor, profe. Yo traigo unos, Sí, pero a mí me cuesta preparar, leer, no es, tampoco es que venga a improvisar como Ramón, ¿no? Así que, pues, en fin, por ahora ya dejémoslo así. Nos vemos en 15 días. ¿Les parece bien? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.